disponible más o menos 2 horas después de finalizar la clase mientras es subida a YouTube. Bien, entonces el objetivo del día de hoy es poder aplicar fórmulas básicas en Excel orientadas lógicamente a lo que ustedes saben manejar, que son las fórmulas, digamos, estadísticas iniciales y fórmulas de cálculo de interés. Entonces, para arrancar siempre tienen que tener en cuenta que Excel tiene un panel donde ejecuta sus funciones. Ese panel sale por defecto, ¿listo? Independiente del menú en el que ustedes se encuentren, observen. Independiente de que yo me mueva por inicio, insertar, cualquiera de ellos, datos, fórmulas, pues siempre van a tener un panel de elaboración de fórmulas. ¿Cómo elaborar una fórmula? El comodín o las características o los caracteres comodines que maneja Excel es el igual. El punto y coma, la coma, el punto y los signos que por lo general utilizamos para hacer separaciones entre párrafos. Bien, entonces vamos a arrancar inicialmente diciendo que Excel pues, es orientado a trabajar con la parte contable, así que las opciones que ustedes van a encontrar por defecto siempre, las primeras que van a encontrar por defecto son las de suma, las de contar números, las de máximo, las de mínimo. Sin embargo, es posible que vean afectados sus menús. ¿A qué me refiero con vean afectados sus menús? Por ejemplo, cuando ustedes escriben igual en alguna de ellas, siempre en la parte izquierda, observen este menú, en la parte izquierda que se acaba de manejar, van a aparecer las últimas funciones utilizadas dentro de su plataforma Excel. Espero que tengan abierto Excel para que puedan observar esto y puedan ver, por ejemplo, que si yo dejo de marcar el igual, solamente me sale la marcación de la fila columna y en el momento en que marco el igual, pues automáticamente, perdón aquí, la celda, automáticamente se me van a desglosar o a desplegar las últimas funciones. Cosas a tener en cuenta, es posible que nos perdamos dentro de las funciones que tiene Excel. ¿Cómo las clasifica Excel? Las clasifica en las que usa recientemente, que por lo general las coloca acá, en financieras. Bien, dentro de esas financieras pues ustedes podrán encontrar, por ejemplo, me imagino que una para ustedes importante debe ser el interés acumulado, los pagos, ¿cierto? Algún precio que necesiten calcular, una anualidad, alguna especie de moneda, alguna tasa que necesiten calcular, la tasa interna de retorno, los valores presentes, ¿cierto? Valores futuros, valor presente neto, etcétera, etcétera, de este tipo de funciones que ya están realizadas. Algunas funciones lógicas como de pronto algún condicional, esto lo miraremos más adelante en una siguiente práctica, lo mismo que los de texto. ¿Listo? Entonces, en función de la programación, siempre el computador hay que decirle cómo entender las cosas. Al decirle cómo entender las cosas significa que nosotros, por ejemplo, para formar una palabra, formar una oración, tenemos que decirle que concatene, ¿cierto? Eso significa la palabra concatenar, concatene unos textos, ¿cierto? Compare unos textos, listo, póngalos en mayúsculas, minúsculas, eso a veces para, por ejemplo, quitar esa ambigüedad, como la que ocurre en el correo, que si lo debo escribir en mayúsculas o en minúsculas, no interesa, ahí está bien validado. Pero, por ejemplo, si las contraseñas siguen ir en mayúsculas, minúsculas, ahí no está validado. Todo ese tipo de cosas que son por programación, ¿cierto? Se pueden hacer con las de texto. Las de fecha y hora, pues evidentemente cuando yo necesito proyectar, por ejemplo, alguna tarea específica. ¿Listo? Cuando necesito saber la hora automática, que se me coloque de manera automática, por ejemplo, cuando estoy llenando un dato, etcétera, etcétera. Eso por lo menos para la consecución de datos. Las de búsqueda, en una gran cantidad de datos, buscar un número puede ser importante, por ejemplo, buscar horizontalmente, buscar verticalmente, ¿cierto? Buscar no sé, un valor específico en un rango específico, etcétera, hacer coincidir un valor, buscar una fila, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Matemáticas y trigonométricas tal vez las más utilizadas por nosotros los ingenieros y ustedes también las tendrán que utilizar para hacer cálculos. Entonces están las funciones trigonométricas, ¿cierto? Seno, coseno, tangente, los logaritmos naturales. Recuerden ustedes que todo lo que tiene que ver con economía maneja zonas exponenciales, ¿cierto? Entonces tendrán que seguramente trabajarla. Factoriales, ¿listo? Cambios a grados, digamos funciones de probabilidad que también son muy importantes. Potencias, productos, que es la multiplicación, el número pi, que es importante que sepan que también lo tenemos acá. Redondeos, esto sobre todo cuando necesito hacer pagos, por encima, por debajo y demás. Van a encontrar muchísimas funciones que incluso pueden perderse dentro de tantas funciones que ustedes tienen ahí. Bien,
Tiene algunas estadísticas, entonces en las estadísticas están la varianza, la covarianza, el promedio, que son los que vamos a trabajar el día de hoy. Inicialmente vamos a intentar, ¿cierto? O a concebir un grupo de números. Ese grupo de números lo que va en este momento a mostrarme va a ser, por ejemplo, los ingresos que tiene una persona actualmente en el COVID-19. Si nosotros no tenemos esos datos porque de algún modo no los pudimos capturar, no tenemos una firma encuestadora, una plataforma digital, una plataforma web, y necesitamos hacer una prueba de un programa, pues evidentemente tenemos que acudir a fórmulas que me permitan hacerlo. Afortunadamente Excel ya tiene esas fórmulas. Una de esas fórmulas es el aleatorio. Entonces, el aleatorio, al estar en español, recuerden, si fuese en inglés, pues cambiaría el nombre de la función. Tiene dos tipos de funciones. Un aleatorio que me dice de manera automática, que me pone un valor entre 0 y 1, y otro que me da un valor entre los datos que yo quiera entregarles. Diferencia entre 0 y 1 es un valor decimal, y entre 0 y entre el número inferior y el número superior que ustedes quieran es un valor entero. Bien, ¿cómo trabajan las funciones en Excel? Después del igual siempre hay que colocar un nombre. Entonces, por ejemplo, en este caso el nombre de la función. Entonces, si fuera el valor absoluto, abs. Si fuese el promedio, promedio. Si fuese la suma, suma. ¿Listo? Entonces siempre tiene un nombre. Por ejemplo, en este caso voy a utilizar la función aleatorio, que se llama aleatorio.enter. La sintaxis es la siguiente. Deben abrir paréntesis y dentro de los paréntesis colocar los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Números, textos, cualquier tipo de variable que necesite la función para poder trabajar. En este caso me está diciendo, el indicador es, coloque el valor inferior que usted necesite para ese valor aleatorio. Entonces yo quiero que me saque un número aleatorio entre, digamos que lo mínimo que pudiese recibir en ingresos es una persona, son 0 pesos, ¿cierto? Dejémoslo en dólares y tengamos un ingreso en dólares de 500 hasta 1000 dólares, ¿cierto? Entonces yo le estoy diciendo entre 0 y 1000 dólares. Tenga una particularidad y yo cometí el error de colocar la coma. Deberían haber colocado el comodín que es punto y coma. Listo, aquí me lo dice claramente, punto y coma. Dependiendo de la versión de Excel que ustedes manejen, pueden tener coma, punto y coma a veces cuando sale en español o sale en inglés. Así que deben tener cuidado en observar claramente cómo van separadas las funciones. Entonces yo voy a tener para esa primera persona que Excel me va a generar un número aleatorio entre 0 y 1000. 561. Cada vez que yo mueva esa función o cada vez que yo cambie o haga de un enter o una ejecución en Excel, él va a cambiar, obsérvenlo, el número aleatorio. Es decir, que si yo decidiese, por ejemplo, no sé, manejar 20 datos hacia la izquierda, voy a manejar porque pues por ejemplo uno tiene aquí bastantes usuarios y supongan que esto lo que quiere es identificar en un barrio, casa por casa, cuáles son los ingresos. Entonces voy a mover 20 hacia, no sé, voy a los que me den. En estos momentos yo creo que debería tener unos 30 datos. Van 26, voy a poner 30 datos. Ahí tenemos 30 datos, 30 filas. ¿Listo? 30 columnas, perdón. Y a esas columnas les voy a colocar un ancho específico para que ustedes los puedan observar. Entonces, voy a colocar un ancho específico. ¿Cómo le coloco un ancho específico? Voy a mirar el formato de las celdas y debería salirme aquí el ancho, pero no me salió ahí, tal vez escogí la que no es, hagámoslo manualmente. Les coloco un ancho específico. Un ancho de 3, digamos, espacios para que pueda salirme el dato. ¿Qué quiero también hacia abajo? Que me salgan 30 filas o 20 filas. Voy a tomar datos aleatorios. Voy a tomar 30 filas. Entonces, en este momento supongan que ustedes tienen este valor de 30 datos. ¿Listo? 30 por 30 le da un recuento de 900 datos. Pueden ser perfectamente un barrio de 900 hogares. O puede ser un conjunto de 900 apartamentos. Si decidiésemos hacer una caracterización de ese conjunto de los 900 apartamentos, esto que tal vez sería lo más difícil de conseguir, ya lo tendríamos. ¿Qué tendríamos? Los datos. ¿Cómo? Entonces, nuevamente, yo generé una función que se llama aleatorio y él me genera o me coloca un valor aleatorio cualquiera.
Esto puede suceder en la vida real de manera sencilla. Por ejemplo, puede ser que de un momento a otro, en una escala de tiempo, una persona cambie de trabajo, mantenga su trabajo o entren más personas del grupo familiar a trabajar, etcétera, etcétera. Eso puede suceder. Entonces, observen que cada vez que yo cambio uno de los datos o entro a las celdas para darle enter, todos los datos van cambiando. Eso pasa en la vida real, pasa en las ciencias físicas, pasa en las ciencias duras y blandas. Bueno, las blandas tal vez no las caracterizamos porque es difícil cuantificarlo, pero si lo pudiésemos cuantificar así pasaría. ¿Qué busco con ello entonces? Que cuando tenga un conjunto de datos, yo pueda hacerles una operación matemática. Y la operación matemática me permite anticiparme a un comportamiento que yo deseo. Si en este caso el objetivo fuese, por ejemplo, encontrar el promedio por filas de cada uno de esos valores, o sea, el salario promedio, por ejemplo, que esta fuese la torre 1 y esto estuviese dividido por torres. ¿Listo? Entonces supongan que esto es una torre de apartamentos. Si esto fuese torre 1, esto fuese torre 2, pongámosle el número así para que lo podamos jalar, lo voy a colocar así, 1, 2, y aquí va a ser la torre, para que podamos organizar los datos, pues ustedes de manera automática casi que podrían pues poder ordenar estos datos. Entonces pondríamos aquí las torres, observe, y supongamos que ese conjunto que yo estoy caracterizando con datos tiene 29 torres. Bien, voy a diferenciar esas torres por un color. A esas torres, ¿cierto? Donde cada uno de estos va a ser un apartamento, ¿listo? Tiene 30 apartamentos por torre. Supongan que eso es lo que estoy haciendo. Y deseo calcular el promedio de lo que ganan, ¿cierto? En cada torre. Entonces, pues ustedes colocarían el promedio de sueldo. Para poder calcular esto de manera directa, pues ustedes de pronto si han visto ya técnicas de estadística, el promedio a veces se acostumbra a calcular como la media aritmética. Si nosotros suponemos que en todos los apartamentos ganan lo mismo y demás, pues nosotros pudiésemos calcular cuál sería la media aritmética. Hay dos formas de calcularla, ¿no? Cuando conocemos la fórmula y nosotros decimos, ah, pues la media es la suma, ¿cierto? Observen, el primero el nombre de la función, luego los argumentos, y aquí aparece mi segundo comodín, el punto y coma. Bien, voy a darle un poco de zoom, ahorita bueno, tan pronto termine aquí, la suma en el número de personas que yo estoy haciendo. Entonces le coloco el número de celdas que yo estoy colocando ahí. Tengo de manera automática el promedio. ¿Listo? Voy a dar un poco de zoom para que ustedes de pronto estén viendo mejor. Miren, observen, esta sería la forma de calcular de manera manual el promedio. Sin embargo, es posible que ustedes no hayan visto técnicas estadísticas o en su momento conozcan el concepto, pero no recuerden la fórmula. Así que Excel les ayuda. Entonces voy a hacer aquí al lado para que ustedes sepan que calculando también se puede. Excel tiene la fórmula de cálculo del promedio. Pues la primera que vamos a usar es el promedio. Y él me dice, número 1, punto y coma, número 2, punto y coma, número 3, punto y coma, número 4, y así sucesivamente. Si yo hiciese esto número a número, pues evidentemente calcularlo sería demasiado largo. Así que el segundo comodín que tiene Excel es utilizar el dos puntos. Al permitirme seleccionar los datos que yo quiero, Excel pues me ayuda un montón en el cálculo. Observe, me dice, tome desde los datos, desde el B2, dos puntos y todos los que logre escoger hasta AE, que es esta columna, en dos puntos. Entonces es un comodín que me sirve para hacer una agrupación de o un conjunto de datos. Esos datos pueden ser numéricos, pueden ser de texto, pueden ser de cualquier tipo. ¿Listo? Y obtendría de manera automática el promedio. Observen que el resultado es el mismo. Evidentemente, el resultado viene cambiando porque los datos son cambiantes, ¿no? Tengo aleatorio. Y en la vida real esto sucede. Eso es lo que nosotros conocemos como fenómenos estocásticos, ¿cierto? Fenómenos variables. Eso en la vida real es lo más común que pueden encontrar. Por ejemplo, pueden encontrar aplicaciones de esto en las comunicaciones de los celulares, cuántos celulares están conectados en su zona. Pueden encontrar aplicaciones de esto en los ingresos por personas, pueden encontrar aplicaciones de esto en el interés que puede tener una persona en un producto, pueden encontrar aplicaciones de esto en, digamos, la cantidad de personas que ingresan a un banco, etcétera, etcétera. Aplicaciones tantas como ustedes deseen. Entonces,
se convierte esto en una herramienta bastante fuerte en el análisis y cálculo cuando quiero generalizar. Como pueden observar, al final el manejo de Excel es un manejo de programación. Es decir, al computador hay que ir diciéndole qué tiene que hacer paso a paso. Y una vez él ya sepa qué tiene que hacer, se vuelve supremamente rápido en el conteo de los datos. Una vez hemos hecho esto, pues vamos a generalizar. Recuerden ustedes que la generalización de datos, generalización de cálculos, se hace colocando, ¿cierto? El mouse en la esquina superior, en la esquina inferior derecha y jalando los datos. Como evidentemente yo quiero calcular todo con fórmulas, voy a eliminar, con funciones, voy a eliminar el cálculo que hice manualmente para colocar únicamente el promedio. Lo dejo acá y de manera automática jalar todas las filas. Entonces, si yo quisiese saber los ingresos promedio por torre, pues tendría ese resultado. E incluso es posible que yo quisiese saber cuáles son los ingresos promedio, por ejemplo, de todo el conjunto. Si yo tengo estos datos, yo digo de todo el conjunto, pues le digo seleccione todos los datos que yo quiero que entren a jugar en el promedio. Entonces le digo, en esa fórmula quiero que le calcule el promedio dentro de todos esos datos. Y le doy enter. Observen una característica. El promedio, que es una técnica estadística, está orientada para hacer el cálculo con o anticiparse, ¿cierto?, a valores específicos. Por ejemplo, si ustedes ven, todos los promedios están alrededor de 500. Obsérvenlo bien. ¿Eso qué es lo que me está diciendo? Pues lo más común, ¿no? Y lo más intuitivo. ¿Y ustedes lo que pensarían? El promedio de personas que ganan entre 0 y $1000 es 500. Eso comúnmente pasa. ¿Listo? ¿Por qué? Eso obedece a una curva de probabilidad que se llama el comportamiento normal, que tiene un análisis estadístico supremamente grande y que me permitiría a mí anticiparme a los datos. Es decir, si yo recibiese una persona en el conjunto nueva, debería ganar 500 o más. De lo contrario, no sería capaz de soportar los gastos que tenemos en ese momento, en ese conjunto. Esa es la forma como me permite a mí, por ejemplo, anticipar, manejar técnicas estadísticas para poder generar nuevos valores o poder generar nuevos productos o servicios. Pero miren este ecosistema de datos. Este ecosistema de datos para mí no es indicativo. Para mí es indicativo los resultados. ¿Lo observan? Sin embargo, es posible que en alguna presentación ustedes necesiten mostrar los datos originales. Por ejemplo, repetir lo que veíamos la clase pasada, y es realizar un mapa de calor. La realización de mapas de calor son indicativos visuales que nos permiten analizar zonas geográficas en función de los datos que tenemos. Si cada uno de estos apartamentos, suponga, simbolizan, no sé, 70 metros cuadrados, obsérvenlo, pues yo pudiese hacer casi que un mapa de esos 70 metros cuadrados, pues 70 metros cuadrados puede tener 10 metros por 7, entonces cada celda pudiese tener 10 de ancho por 7 de alto y conformar una imagen, ¿cierto? ¿Cómo conformo esa imagen? Dándole un valor o un color a cada ese mapa de calor. ¿Cómo lo hacíamos? Recuerden que el formato condicional me permite hacer ese tipo de cosas de manera automática. Entonces, por ejemplo, si lo que yo quiero es que el color verde, que significa para mí tal vez el valor o las cosas más altas que yo quiero llevar, ¿listo? Y que las alertas estén por debajo, o sea, lo que es rojo, que para mí genera alerta y eso por lo general está en la mente de cada persona, pues yo pudiese hacer esta escala. Y decir, miren, en este mapa de calor, en función de este mapa de calor, más o menos yo puedo indicar que hay zonas donde están sufriendo, ¿cierto?, de bajo ingreso, por ejemplo, los que están por debajo del promedio, obsérvenlos, y demás. ¿Pudiese afectar esto para encontrar el valor del promedio? Sí, miren, vuelvo a seleccionar y le voy a decir que administremos las reglas. Y le voy a decir a esa regla que acabo de seleccionar, el valor promedio o el central, percentil 50, que es lo que nosotros llamamos, colóquelo en amarillo. Para que haya una mayor separación, los que están bien, colóquelos en azul. ¿Listo? A colocar de pronto un azul un poco más fuerte. De pronto. Y esos que están en ese valor más fuerte, ¿listo?, van a ser los que están bien. O sea, los que entre comillas podría decir están
con buenos ingresos, y los que están con bajos ingresos, colóquenmelos en valor rojo. Este mapa de calor será muy común, o es muy común que ustedes lo encuentren en los análisis, digamos, demográficos, sociales, sociodemográficos, económicos y demás. Y le dan a aceptar, la aplican y observen lo que ocurre. Cuando ustedes tienen muchísimos datos, por ejemplo, millones de datos, como puede pasar en Bogotá, ustedes pueden alejar el zoom y miren lo que ocurre. Observen que empiezan a formarse imágenes. Entre más cuadritos tenga yo, empiezo a formar una imagen. ¿Esto qué es lo que ocurre con el tratamiento general? Pues de las imágenes que nosotros manejamos. Esto en una imagen se le llama píxeles. ¿Listo? Entonces los píxeles son la cantidad de cuadritos con color que pudiese tener. En este caso tenemos 30 por 30. Lo que quisiese decir es que esta imagen tiene 900 píxeles. Hoy en día nosotros tenemos cámaras de fotografía de 12 megapíxeles, 16 megapíxeles, 48 megapíxeles. Quiere decir que por cada foto él me está tomando 48 millones de colores, 12 millones de colores y demás. Esas aplicaciones las decide cada uno de ustedes en el momento en que vaya a hacer alguna presentación. Si continuamos en ese orden, pues nuestra siguiente variable, ¿cierto? O función que quisiésemos manejar por estadística es la varianza. La varianza se define como el grado de separación o de dispersión que tienen los datos. ¿Qué significa eso? Observen el promedio. Si el promedio es 569, yo quiero observar de todo este conjunto de datos que está en esta fila, ¿qué tan lejos están del promedio? Entonces, por ejemplo, 79 está muy lejos, está casi a 500 unidades. ¿Cierto? 917 también está muy lejos. Entonces yo quiero sacar el promedio de la dispersión, o sea, el promedio de lo lejos que están del promedio. Es un promedio del promedio. Eso se le conoce como la desviación estándar, que la voy a calcular acá. Desviación estándar o típica, se conoce. ¿Listo? A esa desviación estándar o típica necesito para calcularla la varianza, que es el valor al cuadrado de la desviación estándar. La varianza, que es la función que viene por estadística de manera directa en Excel, se calcula de manera sencilla. Solamente ustedes tienen que decirle, como intuyen cuál es el nombre, pues le colocan var. Varianzas hay muchas. Intuitivamente siempre les aconsejo que tomen la primera, la que no tiene, o sea, el nombre más corto. ¿Listo? Entonces la varianza ahí les dice a ustedes, si ustedes pronto en algún determinado momento no saben cómo manejarla, ¿listo? Ustedes podrían acudir a la ayuda, ¿listo? Como le dan clic nomás sobre la función y él automáticamente le dice qué hace la función. ¿Qué hace la función? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Cuáles son sus variaciones y demás? Entonces miren la varianza, lo que les dice. En sintaxis, ¿listo? Esto se llama la sintaxis, cómo escribirlo. Var es el nombre de la función y dentro del paréntesis van los números a los que usted les quiere sacar la varianza. En mi caso, pues yo le quiero sacar la varianza a todos esos valores. Y él me dice que es obligatorio como mínimo colocar un número y opcional colocar de 2 a 255 números, es decir, también está limitada. Si yo quiero subir de más de 255 números, pues tendré que utilizar otro tipo de funciones. Está la fórmula que utiliza para calcularlo, ¿listo? Y hay un ejemplo específico de lo que yo quiero realizar. ¿Listo? Si quieren acudir, siempre hagan eso y van a la ayuda. Entonces, a lo que yo le quiero sacar la varianza es a la. Bien, entonces le coloco adentro de aquí, cojo los datos o tomo los datos a los que le quiero sacar la varianza y le doy enter. No olviden, por favor, siempre cerrar el paréntesis y utilizar los comodines. Si uno piensa en Excel con comodines, ¿cierto? Como la forma en la que nos comunicamos con el computador, siempre piensen en los signos de separación. Coma, punto y coma, dos puntos, punto. Esos son los valores que me sirven a mí para poder tener los resultados. ¿Cierto? Y de manera automática ustedes van a detectar lo siguiente. La varianza, al tener en cuenta los puntos que estaban aquí, heredaron, ¿cierto?, las propiedades de la hoja. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar este valor y le voy a borrar las reglas solamente a esa celda para que vuelva mi mapa de calor a ser igual. El cálculo fue por herencia nada más, porque heredó los datos. Y una vez tengo eso de ahí, le saco la varianza a todo. Este valor para mí en este momento no sirve. Esto más adelante ustedes en fenómenos estadísticos van a encontrar que la varianza en realidad es un indicativo
muy importante, ¿listo? De lo que nosotros llamaríamos ruido, ¿cierto? En cualquier fenómeno, pero lo que me interesa es sacar la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar está digamos, definida como la raíz de la varianza. Entonces, ustedes para sacar la raíz cuadrada solamente colocan raíz, abren el paréntesis y el número al que le quieren sacar la raíz. Y esta sería la desviación típica o desviación estándar. En aras de poder arreglar los datos, siempre es importante que ustedes pues limiten el número de decimales. Entonces, en este caso yo voy a limitar el número de decimales. En un segundo lo selecciono a 1. Bien, lo voy a dejar así porque quiero. ¿Listo? La varianza y el promedio también lo voy a dejar limitado a un decimal. Porque quiero, nada más. ¿Listo? Y vamos a mirar cuál es el significado de la desviación estándar. Entonces observen lo que ocurrió con la desviación estándar. A mí lo que me está diciendo es, el promedio es 470. ¿Listo? Y el promedio de las desviaciones con respecto a este valor es 281. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que si usted sacara un siguiente valor al azar, es decir, construyese otra torre o construyese otro apartamento dentro de esa torre, los ingresos estarían entre 470 menos 281 y 470 más 281, con una probabilidad de tanto valor. Eso más adelante lo van a ustedes a entender como pruebas de hipótesis, y en función de esas pruebas de hipótesis, no sé si han visto las encuestas, pues podrán establecer un porcentaje en esa prueba de hipótesis. Es decir, mire, con esta seguridad, con el 80%, con el 90% de seguridad le digo que el valor va a caer entre tanto y tanto. Eso es información valiosa porque eso sí me asevera y me asegura que yo voy a tener o voy a caer dentro de un valor específico. Pero bueno, eso lo mirarán más adelante. En este momento nos centraremos en Excel. Supongan que por X o Y motivo ustedes necesitan calcular ahora el cociente. ¿Qué es el cociente? Es cuántas veces está dividido un valor sobre otro de manera entera. ¿Listo? Entonces, como generalmente cuando yo hago la división de manera directa me da un valor entero más un valor decimal, pues para este caso no me serviría. A mí me interesa calcular solamente la parte entera, eso incluso hasta para programarlo. Intuitivamente, pues ustedes colocarían cociente. Desafortunadamente Excel y todos los programas están hechos para que uno los maneje de manera intuitiva. Yo quiero hacer cociente entre el promedio, ¿listo? Punto y coma, ese es el numerador. Miren, el primer número, o sea, el primer argumento es el numerador y mi numerador es este valor. Y mi denominador es este valor. ¿Listo? Entonces siempre separados por punto y coma, es el que separa los argumentos. ¿Listo? Cada uno de los valores que ustedes encuentran aquí, por ejemplo, este primer argumento AF2 hubiese podido ser otra función, claro que sí. Ya lo vamos a mirar cómo lo han ido ustedes. Entonces, comparemos. 503 dividido en 251 me da 2 veces sí. ¿Y dónde está el residuo? Pues ya lo vamos a ver. Entonces, jalo los cocientes. Tengo los cocientes, la división exacta. Y ahora voy a colocar el residuo. Porque necesito descomponer en los valores así. Luego le voy a decir, bueno, voy a hacer ahora calcular el residuo, ¿cierto? ¿De quién? De el numerador, miren lo que dice aquí, el número y el número por el que va a dividir. Ah, bueno, el número es este, coma, el segundo argumento que es el número en el que voy a dividir y cierro el paréntesis porque necesito más argumentos. Le doy enter. ¿Pueden salir errores? Claro que sí. Vamos a hacer algún error o a cometer algún error de adrede en la siguiente, en nuestra siguiente columna. Observen lo que ocurre acá y comparémoslo. A ver si el residuo está bien. Entonces, 458 dividido en 264 me da una vez, sí, porque ya 264 por 2 me daría aproximadamente 526, entonces va por arriba. Bien, ¿cuáles son sus sobrantes? 194. ¿Listo? Lo que quiere decir que aquí faltan aproximadamente 70 para llegar al siguiente valor. Miremos uno con dos posiciones, por ejemplo. 608 dividido en 284 me da 2 veces y sobran 38.8. Y así sucesivamente, dependiendo del cálculo que ustedes necesiten hacer, pues van realizando X o Y fórmula. ¿Qué otra fórmula pudiesen encontrar ustedes? Por ejemplo, supongan que ustedes quieren un indicador. Este ya va a ser un truco.
ahorita voy a cometer un error más adelante para que ustedes observen que Excel intenta, ¿cierto?, darle a ustedes unas indicaciones de cómo solucionar los errores que van detectando. Los errores los detecta cuando le doy más argumentos de la función, dentro de la función de los que debería, o se los entrego mal, les dice, estoy esperando un número y usted me entregó una letra, o estoy, no sé, esperando un cálculo específico y usted me está dando algo que no es cierto, coloqué mal el punto, la coma de separación, etcétera, etcétera. Supongan que por por algún motivo, ustedes necesitan calcular un indicador y el indicador va a depender del año actual. Entonces voy a colocar aquí el año actual. Tengan cuidado de eso que acabo de hacer. Así, año actual, 2021. Todos mis cálculos deben depender de ese año actual. Pero resulta y pasa que si yo hago el cálculo, y esto creo que debe ser muy común para ustedes y tuvo que haberles pasado, y quiero depender del residuo, porque la fórmula es esa, por el año actual, funciona la primera vez de manera magnífica. Pero en el momento en que yo lo intento jalar, pues él me da cero. Y ustedes se preguntan, ¿pero por qué me dio cero? Y dice uno, pues sí, recuerden lo que hace Excel. Excel toma columna a columna o fila a fila, dependiendo de lo que yo tenga, y hago un reconocimiento inteligente. Si hago un reconocimiento inteligente, quiere decir que si aquí estoy en la columna o estoy dependiendo de la columna AJ2, cuando yo vaya al siguiente voy a depender de la AJ3. Lo mismo en el A34. Si en la fila columna A34, que es donde está el año, hay una dependencia, pues cuando yo le dé enter, pues va a depender de la 35. ¿Sí? Entonces pasó de la AJ2 y A34 a la AJ3 y A35, luego a AJ4 y A36, luego a AJ5 y A37, y así sucesivamente. Resulta y pasa que eso me estaría obligando a crear una columna alterna aquí que solo tuviese años 2021. ¿Listo? Y aquí vamos con nuestro siguiente comodín. Cuando yo no quiero crear esa columna alterna porque se me empieza a llenar de datos, recuerden que esto fue orientado a la parte contable y en la parte contable siempre en cada fila había una columna específica, pues entonces para poder quitarme ese problema de encima yo utilizo el siguiente comodín y es el signo de moneda. Si yo coloco el signo de moneda antes y después de la letra, en el no, antes y después de la letra, yo hago o le indico a Excel que cuando yo haga el llenado automático, el que está con el signo pesos antes y después de la letra, esto, eso tiene que ser cumplido cabalmente, se va a mantener fijo. Obsérvenlo. Se mantiene fijo, o sea, a ese no lo va a variar. Y ahora sí me sirve. Miren lo que ocurrió. Cuando yo le coloco ese comodín de signo pesos, siempre mantiene la 34 y solo varía el otro, mírenlo, inteligentemente solo varía el lado AJ2, AJ3, AJ4, AJ5, pero mantiene la 34 fijo, ¿lo observa? ¿Y cómo se lo digo a Excel? Pues con el carácter de moneda. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas? Profe, solo tengo una duda. Sí, señor. Cada vez que yo voy a poner en mi Excel, eh, voy a modificar algo, cualquier casilla me modifica toda esta parte de aleatorio. ¿Cómo dejo que se quede quieto? Pues la fórmula de aleatorio no está diseñada para que se quede quieta. Sin embargo, ustedes pueden hacer lo siguiente, que es un truco súper sencillo. ¿Listo? Le dan control C y miren lo que hace. Le dan control B y aquí cuando le sale la opción de pegar le dice solamente pégueme los valores. Y ya está. Miren, aquí varía. Digamos, vamos a seleccionar el último número, miren, los 948. Y el último número aquí es 483. Entonces hagamos que varíe. No sé. Era 948, miren. Yo estoy haciendo que varíe. 412. Y aquí ya está, 483. O sea, es una técnica tan sencilla que pues está diseñada para eso. Sin embargo, recuerden que estos fenómenos estadísticos y los fenómenos de la vida real no están hechos para dejarlos fijos. ¿Listo? Por eso la aplicación la dice aleatoria. ¿Vale? No sé si fui claro. Esto que yo acabo de hacer se puede hacer mediante una macro. ¿Listo? Por ejemplo, un botoncito que me diga a mí prográmelo, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? No se preocupe. Vamos poco a poco y vamos primero mirando cómo funciona Excel con sus fórmulas y luego cogemos estas fórmulas y las migramos a programación en las macros. Bien, no sé si fue respondida la duda. Sí, profe, gracias. Esto es supremamente sencillo, es más un truco, ¿cierto? Que otra cosa.
Si estamos bien y en ese orden de ideas y empezamos a sacar, aquí podrían sacar ustedes tantos indicadores como quieran, promedios, varianza, ¿cierto? Fórmulas estadísticas, etcétera, etcétera. Voy a sacar, no sé, una fórmula que supongamos no conocemos. Vamos a calcular una fórmula estadística, vamos a buscarla por medio del formulario. Supongan que ustedes inicialmente no saben programarla, entonces olvidan cómo programar la función. Y lo único que yo sé es que tengo que sacar, por ejemplo, el mínimo común múltiplo entre todos los datos de la fila. Entonces ustedes dicen, ¿cómo se sacará eso? ¿Será que saco mínimo común múltiplo? ¿Qué hago? Entonces se pueden ir a más funciones. Miren acá. En la parte izquierda van a más funciones. ¿Qué significa ese cuadro de más funciones? Ese cuadro de más funciones es un formulario que me ayuda a llenar de manera manual la fórmula. Entonces, si yo lo que quiero es aquí es el mínimo común múltiplo, pues lo busco. ¿Lo encontré como MSM? No, no está. Entonces, vamos a colocarle mínimo común múltiplo. Y pueden buscar las funciones que ustedes colocan. No la encontraron. Voy a buscarlo entre todo, ¿vale? Yo sé dónde está. Sé que es m.c.m. Creo que está ese. Esto, pero no me la buscó de manera automática. Pero me dice que está acá. Si yo la busco, supongamos que la encontré aquí. No sé por qué no me la buscó. Esa está en matemáticas. Mínimo común múltiplo. Mírenla. De pronto, no sé si ahí estaba bien. Mínimo común múltiplo. ¿Listo? De unos números. Supongan que eso lo quiero hacer. ¿Listo? Entonces, él me dice, yo le digo aceptar, ¿listo? A ese mínimo común múltiplo. Y él automáticamente me dice, miren, los argumentos son número 1, número 2, número 3, número 4, ¿hasta cuánto? Hasta 255 números le puedo sacar el mínimo común múltiplo. Si ustedes lo hicieran manual aquí, pues lógico que se va a demorar un montón de tiempo. Importante es que ustedes conozcan que pues al hacerlo por formulario ustedes pudiesen seleccionar los datos. Entonces digo, yo quiero sacar el mínimo común múltiplo a estos datos. ¿Listo? Mírenlo, aquí les salen todos los datos. Y el comodín nuevamente es 2 puntos. Entonces le voy a sacar el mínimo común múltiplo a todos los valores que están entre B2 y a E2. Y lo coloco ahí. ¿Bien? ¿Qué me está diciendo? En un segundo a ver si de pronto escribí mal. Voy a bajarlo, voy a mandarlo para abajo. Y reviso el error. ¿Listo? Entonces miremos cuál fue el error de este número. Bien, seguramente porque tuve en cuenta algún valor que de pronto no está definido como texto, pero miremoslo a ver. Entonces, existen varias fórmulas, ¿no? Le puedo dar, denme ayuda sobre el error, o le puedo decir, muéstrelo paso a paso. Si conozco la forma de programar en Excel, lo puedo hacer paso a paso. Si no, le puedo decir, denme ayuda, a ver qué es lo que estoy cometiendo. Y él me va a mandar la ayuda de cómo corregir este error. ¿Listo? Entonces él me dice, el error numeral num con el signo de admiración, ¿listo? Dice, contiene valores numéricos que no son válidos. Quiere decir que alguno de los que usted tomó no era un número. Tendríamos que revisarlo. Si entre B2 y AE2 hay algún valor que no es un número. ¿Listo? Puede ser porque yo lo tomé como valores generales. ¿Listo? ¿Cómo pudiese resolverlo? Yo podría decirle, por ejemplo, voy a colocarlo aquí, voy a quitarlo. Voy a decirle que esto será el mínimo común múltiplo entre estos valores. Y le voy a decir que todos estos números, a ver si mi error es ese, no son generales, sino que son números. ¿Bien? Pues parece ser que ese no es el error. Y así lo empiezo a buscar hasta que lo encuentre. ¿Listo? Este debería haberme dado un número real. ¿Listo? No sé por qué no me está funcionando. Debería calcularlo. Pero no, de algún modo no lo está haciendo. Vamos a calcularlo con otro valor. Vamos a hacerlo con el máximo común divisor. A ver si me lo da. Igual al máximo común divisor. Bien. Entre este. De pronto es que no lo encontró. Control con este. Y la tecla control con este. Supongamos entre estos tres números. Y me da un valor. ¿Listo? Entonces él me está diciendo el máximo común divisor entre los tres es 1. Seguramente el de mínimo común múltiplo tuvo que ver
con algún error de cálculo por tener tantos valores. ¿Listo? De pronto el número es muy grande. En el máximo común divisor me lo calcula de manera automática, pero ¿qué es lo que yo quiero buscar? Yo quiero encontrar, ¿cierto? El máximo común divisor de todos. Pues lo jalo hacia abajo y ya tengo. Pudiese buscar otro tipo de estadísticas. Observen, aquí es 1, aquí es 2. Pues es difícil, ¿no? Ahí encontrar un máximo común divisor. Pudiese buscar, no sé, colocar una fórmula de interés. Supongan que yo quiero calcular cuánto pudiese ganar o cuánto pudiese prestarle a una persona en este orden de ideas. Entonces yo les voy a decir que máximo el 50% de lo que gana en su sueldo o de sus ingresos le voy a poder prestar. Entonces, si yo quiero un préstamo, el préstamo que harían los bancos, que en un banco le diría, lo máximo que le puedo prestar es la mitad, o sea, 0.5 veces, mire que este es un valor manual, y viene el siguiente comodín. La coma sirve para separar los decimales y el punto sirve para separar los miles, no lo pierdan de vista, que lo habíamos visto en la clase pasada. 0.5, que sería un medio, multiplicado, ¿listo? Por el promedio, es decir, esto es lo que le voy a prestar a la torre. Independiente de cuánto gane, lo máximo que le puedo prestar a la torre es eso. ¿Bien? Y lo jalo hacia abajo. Si esto es lo máximo que yo les puedo prestar, observen, este serían los datos que me permitirían a mí decir el valor o el valor promedio o el dinero que tengo que invertir para ganar sería la suma de todos los valores que voy a prestar. Yo intuyo que les voy a prestar a todos. Todo el mundo necesita préstamos. ¿Listo? Y observo qué podría pasar. Entonces, seguramente aquí lo que me está diciendo es que tenga referencias circulares. Voy a revisar qué es lo que está pasando. Y es lo que me está diciendo es, mire, usted intentó calcular la suma desde la número 2, que está por aquí arriba a la izquierda, hasta la número 32, y resulta que la 32 es usted mismo. Entonces no lo puedo hacer. Hágalo hasta la anterior, que sería esta de acá, que es la 31. Ese es el error que yo cometí. Eso es una referencia circular. Una referencia circular es cuando ustedes dentro de una fórmula incluyen la celda en la que van a responder el resultado. ¿Listo? Entonces, en este caso lo resuelven colocando que hasta 31. Yo tengo que tener disponibles $7,440. Ahora, supongan que quiero calcular una tasa de interés. Voy a colocar ahí el interés. Entonces, el interés lo voy a colocar aquí al pie del año para el año 2021. Va a ser del, hagámoslo, no sé, mensual el 1%. ¿Listo? A eso se los están comprando la cartera los bancos. Y ese interés del 1% se calcula como interés compuesto. Entonces supongan que yo quiero de manera directa, ¿listo? Calcular cuánto va a ser el pago, o el pago, no, el valor total, ¿listo? El valor futuro de ese dinero, ¿listo? Que es lo que yo tendría. Entonces, el valor futuro, él me dice, devuelve el valor futuro de una inversión basada en pagos periódicos y constantes y una tasa de interés. ¿Bien? Entonces, ¿cuál va a ser la tasa de interés? Yo le digo, la tasa de interés está acá, es del 1%. ¿Listo? Siguiente valor. Lo van a pagar en un número de periodos específicos. Entonces yo digo que a todos les voy a prestar plata 36 meses. ¿Listo? Un pago. Entonces, no sé. Supongan que el pago, le voy a colocar un número. El pago va a ser el préstamo que yo estoy prestando, lo que yo estoy prestando. ¿Listo? Y ahí ya va el valor presente y el tipo, bueno, el valor actual y el pago. Supongamos que con estos tres creo que ya puedo calcular. ¿Listo? Y él me está diciendo el valor futuro del valor que usted está prestando. ¿Listo? Es menos 19,000 millones. Y dice, pero ¿cómo puede ser posible? Si tiene que ver, pues con el cálculo. Entonces yo voy a revisar y digo, ¿pero qué significa el valor futuro? ¿Por qué me está dando eso? ¿Será que estoy metiendo mal y el valor que estoy insertando en el pago no es? Pues ustedes van y miran qué es el valor futuro. Y entonces le dice, el pago, ¿cierto? Es el valor que usted va a efectuar cada periodo. Evidentemente es lo que pueden pagar cada persona. Como puede pagar cada persona ese valor, le estoy diciendo que le pudiese prestar a esa tasa hasta ese valor. ¿Listo? ¿Qué quiero hacer? En un segundo. Voy a calcular que el pago que pueden hacer ellos no va a ser ese resultado porque es muy grande.
sino que va a ser el 5% de lo que gana. Entonces supongan que ahí le presté el 50%. ¿Listo? Pero él no me va a poder pagar una cuota del 50%. Digamos que me va a poder una cuota del 5% de lo que gana. Y ahí lo coloco. Eso me daría un valor futuro de menos 2 millones. ¿Menos 2 millones para qué? Para que está prestando el dinero. ¿Listo? Si yo ahora quiero agregarle además el valor del préstamo, entonces yo le puedo colocar que es este. Y le doy enter. Supongan que les dio un valor, ¿listo? Entonces es el valor máximo hasta donde yo pudiese prestarle. Entonces un valor gigante que evidentemente a 36 cuotas bajo un interés tan alto, pues ustedes pudiesen tener en cuenta. Es un valor muy grande. Voy a dividir esto o de colocar esto en 1 y voy a dejar esto aquí como para que sea más creíble, a 100, esto, y aquí tendrían un valor futuro. Como no tenemos el conocimiento de ese valor futuro, también pudiese intentar calcular el resultado. Este valor es un valor el valor que pudiese tener al futuro de este préstamo, de este valor. Pero supongan que yo quiero calcular la tasa de interés o el valor que voy a pagar al final. Lo voy a ahora calcular manualmente. Si yo ahora quiero calcular manualmente y conozco la fórmula, lo pudiese hacer de la manera siguiente. Entonces la fórmula es el valor que me están prestando siempre multiplicado por, supongan que la conocen, 1 más la tasa de interés, ¿listo? Elevado, ¿listo? Y aquí vamos a utilizar un comodín, elevado, ¿listo? Que es este valor, no sé si lo han visto, elevado al número de periodos. Entonces, el siguiente comodín en programación es el exponente. Y el exponente en Excel lo manejamos como la flechita indicada hacia la parte de arriba. ¿Cómo pudiésemos reemplazar ese cálculo? Este cálculo lo pudiésemos reemplazar también con, digamos, el cálculo de la potencia. Entonces, miren lo que ocurre acá. Voy a hacer ese mismo cálculo. Entonces yo le voy a decir, listo. Entonces ahora va a ser lo mismo. ¿Listo? Multiplicado por, yo sé que el siguiente valor que viene es una potencia, entonces, por la potencia, ¿de quién? Del número que yo quiero calcular. ¿Cuál es el número que yo quiero calcular? 1 más el interés, es lo que yo quiero que vaya dentro de la potencia, o sea, la base. 1 más el interés. Y el segundo es la potencia. Observen que lo que yo hice es equivalente. Haber hecho el cálculo manual a haber utilizado la función, ¿cierto? Me permite poder manejarla. ¿Listo? Entonces, este es equivalente a este. Observen. Ambos están elevados a la 36. ¿A 36 qué? Periodos. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Esto está en función, lógicamente, de dinero. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Elevado a 36 periodos. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Pues evidentemente que la tasa de interés que yo le puse es del 100%. Entonces dice, con razón me está dando tan alto el dinero. Yo le puse la tasa de interés, pero resulta y pasa que no le puse aquí que esto era porcentaje. Entonces, cuando yo le coloque porcentaje, le digo, ahora sí, esto era el 1%. Y cuando yo le digo que esto es el 1%, los valores ya empiezan a ser congruentes. Y me dice, si usted presta 231 pesos, 1%, durante 36 meses va a resultar pagando 331 pesos. ¿Listo? Así que ¿quién gana o qué gana el banco? Miren lo que le va a pagar aquí. Esto es lo que se paga. Esto es lo que tiene el banco o la banca. La ganancia, ¿cierto? La ganancia de la banca, si fuese en dinero actual, ¿no? Pues eso no lo hace uno de manera directa. Es este menos este. Esta es la ganancia. Bien, voy a proyectar esto en términos financieros y voy a proyectar esto en términos financieros y voy a proyectar esto, miren que lo jalo por filas y por columnas y tengo de manera automática los gastos. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué me da 0? Nuevamente, porque tengo una característica fija y es que este interés debería quedar quieto. Entonces, mire, le coloco el pesos antes y después y aquí me va a permitir nuevamente que al jalar estos resultados yo obtenga lo que necesito. Miren lo que presto, 7,000. Miren lo que recibo, $10,000. Y miren lo que gano, casi el 50% de lo que tenía en 3 años. Eso me da una rentabilidad aproximada del 15%, que es más o menos a lo que pagarían los bancos. Supongan que ahora no estoy prestando esa plata, ¿cierto? En los bancos al 1% que sería la compra de cartera, sino que lo estoy poniendo en las
tarjetas de crédito. Ahora lo coloco en las tarjetas de crédito al 3% que está la tasa de usura. Esto lo pudiese dejar un poquito menos. Miren las ganancias que me está dando ahora el banco. Con algo tan insignificante. Y estas ganancias significan pérdidas en el bolsillo de las personas que tienen la tarjeta de crédito, ¿no? Me prestaron $7,000 o el banco prestó $7,000 y al cabo de 3 años tiene $14,000. Es decir, duplicó su dinero en 3 años. ¿Cuál es la rentabilidad? El 30%, ¿listo? O el 36% aproximadamente. En realidad es el 30% porque es una tasa constante. Esto es lo que me prestarían, esto es lo que pagué. Miren, me prestan 250 y pago 730. Me prestan 230 y pago 686. A 3 años, nada más. Obsérvenlo bien, que es lo que estoy observando. Ahora voy a intentar, ¿listo? Hacerlo a menos años. Miren lo que pasa. Entonces, voy a ahora colocarle este valor variable. A todos les voy a prestar el mismo valor. Entonces voy a colocar y voy incrementando. Entonces digo, perfecto. Este va a ser el valor al que yo voy a prestar. Y lo voy a dejar fijo. Es decir, a todos les voy a prestar a la misma cantidad de meses. Porque eso depende de los meses y depende de cuánto pago. ¿Listo? Evidentemente, si es a 0 meses, como lo tengo ahí, pues me va a pagar o voy a pagar, ¿cierto? Pues lo mismo. Porque es lo que pasa con las tarjetas, ¿no? Si yo presto a 0 meses, pues pago lo mismo. Y hago el cálculo. Pues me está dando a 0 meses, ahora voy a variar los meses. Y aquí le coloco el número de cuotas. Hago ese número de cuotas y lo pongo en 12 y él me está empezando a calcular de manera automática. Miren lo que ocurre. ¿Listo? En 12 cuotas. En un segundo verifico si lo hice bien. Ya sí que es lo que pasó. Listo. Olvidé colocar signo pesos en el interés. Bien. En un segundo lo vuelvo a hacer y si no, cuando vuelva a hacer la validación lo voy a volver a cometer el error. Signo pesos. ¿No? Y ahora sí voy a jalar el pago. ¿Qué había ocurrido? Pues que yo había tomado antes para hacer el cálculo la segunda fila y eso ocasionó pues que evidentemente cuando hice el cambio no me lo jalara completamente. Entonces miren lo que gana. A 12 meses, pues mi préstamo en un año se ganó 7,300. Esto versus, o sea, se ganó casi el 50% en un año. Miren que tampoco estamos por ciento. ¿Listo? Al 3%. Esto es lo que me prestan, esto es lo que pierdo y esto es lo que gana la banca. O el que tiene el dinero. Supongamos que las cuotas se me fueron a 15 años cuando yo pago un apartamento, ¿cierto? Entonces, en 15 años, yo tengo, creo que me dan 180 meses o 180 cuotas. Sin embargo, si yo tengo un pago a 180 cuotas del 1%, que sería aproximadamente el valor de ahorita las tasas de interés, esta sería el valor que resulto pagando. Me prestan 211 y pago 1,267. De esos 1,267 al 1%, miren que no es nada. Pago de intereses 1,000. Es decir, pago 5 veces en intereses lo que me están prestando con esa tasa de interés. Con el 1%, miren las ganancias. De 7,000 estoy ganando 37,000. El negocio pues está bastante bien y esto es lo que en finanzas yo llamaría, ¿cierto?, la proyección del negocio. Ya habrán fórmulas más específicas como lo era el valor futuro, que lo tenían aquí, pues evidentemente lo teníamos al 100% y por eso el valor era tan alto, pero el valor futuro me permite anticiparme a ese cálculo, esto, de lo que podría significar el dinero que yo tengo hoy, cuánto podría valer en 15 años. Pero eso no es suficiente, no es suficiente con hacer cálculos. Muchas veces yo necesito extraer gráficas. Entonces yo ya necesito sacar gráficas de todo esto, de mis promedios, de mis varianzas y empezar a hacer gráficas estadísticas. Pues desafortunadamente para muchos de ustedes que estudian finanzas y economía, pues ya no estamos desarrollando o hemos aplicado algoritmos de inteligencia artificial que hacen esto de manera automática y que olvidan de manera inherente casi que el solo cálculo con promedios. Hoy calcular las cosas con promedios es algo muy básico.
¿Listo? Por promedio lo hace una persona que trabaja fácilmente en Coabastos, te hace una proyección porque un dueño de un puesto te hace una proyección por promedio. Si hoy tengo 2 bultos de papa y mañana tengo 4, pues ya sé cuánto me voy a ganar si varía el bulto, el precio del bulto. Eso no lo hace un profesional. Un profesional, herramientas tecnológicas, ¿cierto? Utiliza todo el conocimiento matemático. Es muy importante esta parte matemática en las finanzas y aplica. Y plasma todo en una gráfica. O sea, teníamos unos datos, ya hicimos unas proyecciones. Miren, aquí están las proyecciones de cuánto podría ganar. Y ahora lo que me propongo es poder graficar. Entonces, si yo tengo esas proyecciones y puedo graficar ese tipo de cosas, pues yo qué quiero graficar. Quiero graficarlo por torres, porque quiero. Entonces yo quiero hacer el análisis por torres. Eso puede ser por torres, por meses, como quiera. Y quiero hacer gráficos uno a uno. Voy a hacerlo porque es la primera vez. Entonces, voy a hacer primero los promedios. Selecciono los datos. ¿Cómo selecciono los datos? Entonces, tomo la primera columna de los datos que quiero. Pongo la tecla comprimida y tomo los datos de la segunda fila que quiero. Miren que salté los datos originales con la tecla control. Le digo insertar y le puedo decir inicialmente, si no conozco de datos, yo digo eso será una barra, eso será una línea, eso será un diagrama de torta. ¿Qué será? ¿Cómo pudiese representar mejor los datos? Y en mi caso yo digo, pero pues si son torres y yo quiero mirar cuál es el comportamiento de cada torre en esa gráfica, pues a mí no me sirve un gráfico de diagrama de torta. Me va a aparecer demasiados datos separados de manera sencilla porque son casi igual de participación. A mí lo que me serviría es un gráfico de línea o a veces un gráfico de barras. Entonces él me dice, bueno, vamos a los gráficos recomendados. Y él le dice, aquí le serviría un diagrama donde le salgan los números que usted está intentando revisar y mire que sigue que salen alrededor de 500, pues porque es una curva normal. ¿Listo? O me puede salir un diagrama de barras. Obsérvelo. O la misma línea o una línea de tendencia por agrupadas, agrupaciones de 1 hasta el 11. Esto es un diagrama de frecuencias. Esto supongamos que este fue el que me dio a mí y es el que yo quiero. Y ubique el gráfico. Voy a ubicarlo aquí para que vaya utilizando el mismo espacio y voy haciendo en el gráfico las adecuaciones que tengo. Entonces, aquí me calculo los promedios. Miren qué ocurre cuando yo dejo seleccionar el gráfico. Cuando yo dejo seleccionar el gráfico, en todos estos son los menús que tengo por defecto. Recuerden que el de programador lo adicionamos en una anterior clase. Cuando yo selecciono el gráfico, siempre se colocan los menús alternos al lado de ayuda. Observen. ¿Puedo cambiar los colores? Sí, pues puedo colocar en función de, por ejemplo, de mi empresa. Si mi empresa maneja colores amarillo y rojo, pues yo los coloco en amarillo y rojo. ¿Listo? Pues para volverme muy corporativo. ¿Puedo seleccionar los datos? Sí. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a cambiar datos, por ejemplo. Ustedes dicen, se me fue algo mal, entonces voy a seleccionar datos a cambiar. Este tal vez es el menú más importante de los gráficos. En esa selección datos, siempre les va a salir el eje Y y el eje X. ¿Qué es eso? El eje X lo llamamos el eje de las, digamos, variables independientes y el eje Y de las variables dependientes. ¿Por qué tienen su nombre así? Porque estas dependen del valor que tenga aquí en función de una fórmula. Las series, entonces, las series me dicen, usted seleccionó que la serie era las torres. ¿Es del 1 al 21? Sí, están bien. ¿Listo? Son 21 torres. De lo que yo selecciono, pero le digo, un momento, yo no seleccioné 21, eran 30. Verifico que son 30. Sí, son 30. Bien, las series. Entonces, ¿las series qué es? ¿Cuántos gráficos voy a meter ahí? Entonces yo le digo, yo no quiero que eso se llame series, yo quiero colocarle un nombre. Entonces, pues aquí están los valores del eje X, los valores del eje Y, pero usted no le puso nombre. Yo digo, bueno, entonces para mí el nombre es promedio. Perfecto. Entonces ese va a ser el nombre de su serie. Le digo aceptar. Entonces, ya me salió promedio. Quiero agregar otro gráfico. Entonces le doy aquí agregar. Entonces dentro de esa misma gráfica voy a agregar la varianza. Entonces yo le digo, el nombre de la serie es este. Los valores de X son los mismos. 30. Y los valores de Y son la varianza.
Y de manera manual, acá voy a agregar otro gráfico. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente los valores de la varianza son muy grandes con respecto a los valores de la promedio. Mire, son 70.000 versus 500 y pues el 500 se va a ver aquí como si fuese un 0. Ya les digo cómo poder corregir ese tipo de cosas. Bien, le doy a aceptar. Ya tengo la varianza. ¿Qué más quiero? Agregar. Entonces yo quiero nuevamente agregar la desviación estándar. Quiero que el número de la serie sea este y que los valores del eje Y sean este. A mí el que me interesa es la desviación estándar. Esto. Lo agrego. ¿Listo? Observen los chulitos. Los chulitos me están indicando a mí qué gráficas quiere que se vean. Y digo, no, yo no quiero la varianza. Quiero la desviación estándar únicamente. ¿Listo? Y quiero el promedio. Y le digo aceptar. Entonces, ahí me muestra, en función de torre a torre, cuál sería el promedio de ingresos versus su desviación estándar. Y ahí en adelante empiezo a hacer análisis estadístico. ¿Qué más puedo hacer yo? En ese orden de ideas yo pudiese intentar mirar los menús que tiene este gráfico. Pudiese cambiar el gráfico, moverlo, etc. Miren lo que ocurre cuando yo le doy más aquí. Yo puedo decir, pero eso de abajo, que ese eje X y ese eje Y, ¿qué son? Digo, yo le he nombrado los títulos del eje. Entonces le quiero colocar los títulos del eje para ver si eso es en meses, años, torres, plata, ¿qué es eso? Le quiero colocar el título del gráfico. Le quiero colocar etiquetas a los datos. Por ejemplo, eso puede suceder. Le quiero colocar una leyenda. ¿Listo? Para que se observen y se identifiquen de manera automática. Y miren cómo voy enriqueciendo el gráfico. Enriquezco el gráfico y para modificar solamente le doy doble clic a donde quiero y lo cambio. Entonces, por ejemplo, esto es torres. Y esto es esos dólares. Eso en dólares. Y ustedes ya saben que el título del gráfico son esto se llamaría comportamiento, sería el título general en dólares del conjunto, no sé, Space X. ¿Listo? Y ya tendrían de manera automática esto simbolizado. ¿Que pueden entrar a hacer otro tipo de cosas? Claro que sí. Ustedes pueden entrar a hacer lo que quieran con esos datos. Pueden agregar tantas gráficas como ustedes deseen. Pueden accionar, cambiar el formato. Entonces, por ejemplo, suponga, no sé, ustedes quieren cambiar los colores. Entonces aquí se van a los colores. Digo, no, yo quiero que mis colores son estos, porque eso va más de la mano con mi empresa. Entonces cuando haga la presentación va a ser más, digamos, visualmente más atractivo. Lo puedo hacer así. Esto puedo cambiar el estilo. Uf, este está como mejor. O sea, ¿qué me refiero con el estilo? Miren que los marcadores de aquí son rombos, mientras los marcadores de aquí son triángulos. Eso puede servir para una impresión en blanco y negro, aunque no lo crean. Esto es tan importante pensar en eso, hacia quién va dirigido, ese tipo de cosas que puede marcar la diferencia. Y demás funciones. ¿Puedo filtrar los gráficos? Sí, miren. Como yo no puedo estar aquí diciendo, voy a entrar aquí a seleccionar datos, y no, aquí le digo, filtrar los gráficos. Entonces yo ahora sí quiero ver la varianza y la quiero ver en amarillo. ¿Listo? O no quiero ver la varianza, no quiero ver el promedio. ¿Listo? Solo quiero ver la desviación estándar. Y así sucesivamente. Puedo ir seleccionando los datos, puedo ir colocando todas las series. ¿Listo? Puedo ir aplicando, ¿no? Evidentemente, pues aquí solamente seleccioné, pero no apliqué. Supongamos que si aplico, pues me van a aparecer los tres, ¿no? Pues muy grandes. A mí no me interesa la varianza en este momento. Aplico para observar únicamente los dos. E insertar incluso estos gráficos. ¿Qué más pueden hacer? Pues seguir agregando gráficos o modificando las condiciones de cada uno de ellos. Miren que aquí ya me sale la leyenda. Yo puedo hacer que esto de manera automática cambie. Entonces yo puedo decirle, yo no quiero ese tipo de línea, yo quiero que la línea sea discontinua y se va actualizando el gráfico. Miren. Entonces ya tengo solamente línea discontinua, tengo los valores de los marcadores de lo que estoy mirando y demás. Puedo cambiar el tipo del relleno. Pues por ejemplo, si yo quiero resaltar aquí este tipo, la sombra, yo le digo, venga, yo quiero, démosle un poquito de color a esto. ¿Listo? A ver si lo seleccioné bien. Un poquito, lo coloqué
debería ser el relleno, perdón, con lo que fue el borde. Supongan que quiero un relleno sólido y yo quiero que lo resalte un poquito, porque va con mis colores. Miren que se ve un poquito naranja, solamente para resaltar dónde está el valor. Quiero que los ejes, digo los ejes están como muy pequeños. Entonces, no sé, yo quiero que en algún determinado momento me dé bordes o lo resalte de algún modo. Sí, yo puedo hacer ese tipo de cosas. Puedo querer también que cambie los máximos y los mínimos. Puedo querer que las líneas principales no vayan de 5 en 5, sino que vayan de 2 en 2. ¿Listo? Entonces cambio la cuadrícula. Todas esas cosas lo pueden hacer. Pueden colocar una escala logarítmica. ¿Listo? Pueden cambiar esa escala. Pueden colocar etiquetas o las posiciones de las etiquetas, los números, etcétera, etcétera. Pueden hacer tantas cosas como ustedes deseen dentro de una gráfica. Pueden cambiar las líneas, pueden cambiar los sólidos, los bordes y demás. Bien, en el momento en que ustedes vuelvan a cambiar por alguno de estos gráficos, pues sus cambios o los cambios que hicieron sobre el formato de área va evidentemente a cambiar. ¿Listo? En el momento en que den clic. Yo ahí no le he dado clic, solamente lo pasé por encima para poder hacer un ejemplo de cómo quedaba. Eso ya me entrega a mí un valor automático de la gráfica. Y que supongan que ahora quiero, por último, adicionar, pues cuál es el valor que me voy a ganar. ¿Listo? Entonces yo voy a ganar, voy a agregar el resultado de la banca y cuánto nos está, o cuánto se está generando la banca, perdón, este me va a ir de la torre, porque son los valores de X versus los valores de Y, que irían acá para meterlos en la misma gráfica. Y estos son los valores de ganancia que yo esperaría. Obsérvenlos, las ganancias que tendría en función del valor que estoy prestando. Ni siquiera del valor que estoy prestando. Mira, este es del valor del sueldo de la persona. Así que esto es lo que en términos generales uno podría conocer como el concepto de dependencia. La dependencia de la gente en endeudarse, listo, a tener que pagar un valor. Evidentemente, si uno no se endeuda no puede lograr nada, pero pues esto hay que estudiarlo con números, listo, para que quede claro. ¿Dudas? ¿Preguntas?